porque Él prometió, te haré entender, ejercitemos nuestro entendimiento. Salmo 32, 8 y 9. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Buenos días, amados hermanos y amigos. Les damos la bienvenida nuevamente a este devocional y vamos a encomendarnos en las manos de nuestro Dios para este tiempo. Oramos. Padre bendito, te damos gracias por este tiempo que tú nos das, este día nuevo que nos permites vivir. Junto con esta bendición, Señor, te rogamos, derrames de tu gracia. Nos bendigas, Señor. Traigas salvación, gracia y entendimiento. Señor, nos acercamos ante ti con devoción. Bendícenos, Señor. Fija sobre nosotros tus ojos. Fija sobre nosotros tus ojos, Señor. Que seamos bendecidos con tu palabra, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, buenos días. Pues hoy nos volvemos al devocional con el tema porque Él prometió, te haré entender. Entonces debemos nosotros ejercitar nuestro entendimiento. Este tema y estos versículos están en el Salmo 32, como hemos comentado, y es este precioso salmo donde David declara que es bienaventurado aquel hombre, aquel varón que ha sido perdonado su pecado y cubierto su pecado. Es bienaventurado aquel hombre a quien Dios no inculpa o no culpa de iniquidad. David habla acerca de la preciosa bienaventuranza que hay en experimentar la gracia de Dios. La gracia de Dios no comienza solamente con el hecho de darnos cuenta de una forma sorpresiva que me parece bien que debería pedir perdón a alguien. Dios se ha encargado desde el principio de hacernos entender. Tan ciegos y tan duros de corazón éramos, tan sin entendimiento estamos sin Dios, que incluso Él nos dice, no solamente la promesa que nos haría entender, sino que nos enseñaría el camino incluso en que deberíamos andar o en que debemos andar. Es así cuando el Señor nos trajo a la vida nueva, a la novedad de vida en Cristo. Sucede entonces que nosotros deberíamos no usar nuestro entendimiento para saber, para entender más acerca del camino que el Señor quiere hacernos entender y de ser guiados nuevamente por el camino que debemos andar. No debemos nosotros dar nuestro entendimiento al ejercitarlo, a ponerlo en condición. ¿Cuántas veces los apóstoles que seguían a Jesucristo decían que sí habían entendido? De hecho, parecía que iban en su obediencia a Dios. ¿Y qué sucedía? De pronto, lo que pasaba, sencillo. Se daban cuenta que no podían, que no habían entendido. Parecía que habían tenido la experiencia de tener una grande confianza en su Señor, pero venían las pruebas y entonces su Señor les decía, ¿por qué dudaron? O les decía, hombres de poca fe. Nosotros necesitamos ejercitar nuestro entendimiento. Aquí tenemos una promesa preciosa, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Debemos entender con respecto al pecado también, no solamente con respecto a la gracia, hermanos. Recordamos que David este salmo fue escrito cuando David ya era rey. Este salmo está dando cuenta de cómo
David ya había conocido de la misericordia y de la gracia de Dios. Lo sabemos porque él llegó a caer en pecado y guardó silencio con respecto a ese pecado y experimentaba las consecuencias del pecado. Él expresa: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice la Escritura. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este salmo es el salmo de un creyente que ha caído en pecado y que Dios vuelve a enseñarle, vuelve a hacerle entender. Debemos entender cómo obra la gracia. A veces pareciera que somos expertos en cómo obra la gracia, pero curiosamente somos unos olvidadizos sin entendimiento respecto al pecado. Debemos recordar, hermanos, que somos pecadores por imputación, en primer lugar. Que el pecado entró por medio de un hombre y después, por medio del pecado, la muerte, y la muerte vino sobre todos los hombres y reinó sobre todos los hombres. No debemos olvidar que somos pecadores por disposición. La Escritura describe que nuestra naturaleza es caída, pecaminosa. Génesis 6 dice el testimonio de Jehová que el hombre de continuo, todo el tiempo, a causa de su naturaleza, todo el tiempo de continuo está pensando en el mal. De continuo. Jeremías dice que en el capítulo 13, versículo 23, dice que Dios le hace esta pregunta a su pueblo: ¿puede el etíope cambiar su piel? ¿El leopardo se puede quitar las manchas? Y le pregunta al pueblo: ¿pueden ustedes dejar de pecar? ¿Estado habituados? Miramos ahí la naturaleza en los hábitos pecaminosos de todo ser humano. No debemos olvidar eso. Somos pecadores por dominación. El pecado del cual toda la raza humana fue hecho participante después del pecado, después de la caída de Adán, es un poder reinante sobre el hombre. El pecado tiene un poder reinante. Somos pecados por dominación. El pecado reina sobre nuestros cuerpos. Aún el pecado que obra, esta ley de pecado que aún obra en nuestros cuerpos, nos recuerda que si bien un creyente ya no está cautivo, esclavo bajo ese pecado, y el apóstol Pablo en Romanos 6 nos recuerda: hermanos, no pequemos, no demos nuestro cuerpo al placer de sus concupiscencias. No reine pues el pecado en nuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcamos. Nos recuerda que somos pecadores, o que fuimos en un sentido pasado pecadores dominados bajo el reino del pecado, pero venida la gracia, esta reina sobre nosotros y ahora somos libertados para servir a nuestro Señor Jesucristo con todo nuestro corazón, dice Jeremías también. Pero debemos recordar, aún hay pecado obrando en nuestros cuerpos mortales. Y nosotros debemos enriquecer este entendimiento, ejercitarlo, no permitirnos estar sin entendimiento, como el caballo o como el mulo, dice la Escritura, ¿no? También debemos recordar que pecamos o que somos pecadores por comisión. El pecado personal, de forma deliberada, nos da muestra que somos pecadores por comisión. Santiago dice que no debemos culpar a Dios. En el capítulo 1, en el versículo 12, dice que no podemos culpar a Dios. Y en el versículo 13 dice, y en adelante describe cómo es que nosotros somos arrastrados de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios deseos pecaminosos, sensuales en la carne. Somos arrastrados, somos seducidos, y después que obedecemos a esta forma de pecado, de pensamiento pecaminoso, de inclinación en nuestra carne,
Somos arrastrados al mismo pecado, no solamente al pensamiento, al de la mente, sino también al de los hechos. Esto nos recuerda que somos pecadores por comisión. No deberíamos ignorarlo. Debemos también ser entendidos que somos pecadores por omisión. Hermanos, esto decimos con respecto a la omisión acerca de los pecados personales en ignorancia. Alguno podría decir que uno no tiene responsabilidad sobre lo que ignora. Escuche, la Escritura nos lleva por varios pasajes para saber que el ignorar al ignorar los pecados no nos exime de la responsabilidad, puesto que todo pecado transgrede la ley de Dios y ofende a Dios. Así que nosotros debemos no ignorar. Es lo que dice el tema de 1 Corintios 13, 16 al 17, y también en esa misma carta, el 6, 19, repetidas veces les lleva a los hermanos de Corinto a escuchar, a entender. No ignoréis. Con respecto al capítulo 3, 16, no ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tú destruyes el cuerpo, Dios te va a destruir a ti. Y en el capítulo 6 está hablando acerca de la fornicación y del adulterio y de todos estos pecados sensuales en la carne, de inmoralidad sexual, pues. Y le dice a los corintios, ¿o ignoráis que sois templos del Espíritu Santo? Nos lleva a este tema. Él prometió y Él da gracia para hacernos entender y enseñarnos el camino que debemos andar. Ha fijado sobre nosotros sus ojos para asegurarse esto. Pero ¿qué nos demanda? Que a tal promesa nosotros no seamos sin entendimiento. ¿Acaso entonces deberíamos estar pensando que la vida cristiana es que estemos siendo sujetados con cabestro, con freno, como bestias, como animales? Porque si no, no nos acercaríamos a Dios, no nos separaríamos del pecado. Hermanos, que Dios dé gracia a nuestras vidas y que nos permita tomar esta promesa y responder con obediencia a ejercitar nuestro entendimiento. Nos hemos hecho bastos en escuchar de su gracia y en pensar en su gracia. Sigamos así, pero no ignoremos que debemos también saber acerca de esta obra del pecado que aún opera en nuestros miembros. Que Dios nos dé gracia. ¿Oramos? Bendito Dios, te suplicamos de tu ayuda y te suplicamos nos des también ese entendimiento que has prometido, Señor. Enséñanos el camino que debemos andar. Fija sobre nosotros tus ojos de gracia, bendice tu palabra, Señor. Pon en nosotros, Señor, como has prometido, el querer como el hacer. Y ayúdanos, Señor, recuérdanos, habla a nuestras vidas de modo que te escuchemos, porque hablas clara y poderosamente, Señor, y nuestros oídos muchas veces están obstruidos por el pecado. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti. En el nombre de Cristo, oramos esto. Amén.